Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Esta semana vamos a hacer 10 trucos con tu smartphone o 10 life hacks. Si tienes cámara de fotos en tu smartphone, que evidentemente sí que lo tendrás, puedes hacer fotos en la pantalla como hemos visto, con el botón más, lo más seguro que puedas hacerlo, y con los auriculares, si tienen pues eso, control de volumen, le das al botón más del auricular y podrás hacer fotos a distancia, pues selfies o bueno, fotos a distancia simplemente usando la longitud de tu cable. En el segundo vamos a hacer un microscopio simplemente usando una gota de agua como lente. Y bueno, no sé realmente cuántos aumentos conseguimos con este microscopio casero, pero vemos que la moneda se ve con muchísimo detalle. Voy a poner unos ejemplos de... A ver, en este caso es una moneda, de nuevo la moneda, un billete y la pantalla de una tablet. Increíble. En el tercero vamos a ver si realmente estas aplicaciones que son para saber el ritmo cardíaco son tan precisas como se supone, ¿no? A la izquierda estoy usando un reloj deportivo que te dice el ritmo cardíaco, pues es teóricamente el real, ¿no? Porque para eso es un pulsómetro. Y a la derecha vemos que efectivamente la ha clavado. Bueno, pulsación arriba, pulsación abajo, estas aplicaciones funcionan, así que like para ellas. Vamos con el cuarto y vamos a hacer un pequeño truco para cargar nuestro smartphone más rápido. A la derecha tengo el cargador oficial del iPhone 6S de 5 vatios y a la izquierda el del iPad. Bueno, pues si usamos el cargador del iPad de 12 vatios en nuestro iPhone, cargaremos mucho más rápido la batería de este móvil y no va a producir ningún daño. En el quinto es un consejo o recomendación acerca de la privacidad de nuestro WhatsApp. Muchas veces lo tenemos totalmente abierto y todo el mundo puede verlo y saber de nosotros, nuestras fotos, nuestro estado, y bueno, es un poquito tener cuidado con esas cosas porque son datos privados nuestros. Así que en ajustes, privacidad, tendremos pues 3 casillas donde podremos pues cambiar estos ajustes, así que todo el mundo os aconsejo que miréis cómo lo tenéis. Vamos con el sexto y vamos a hacer unos altavoces o bocinas caseras con un par de botellas y un tubo de estos de papel aluminio, bueno, un tubo de cartón. Pues nada, preparamos lo que son los embudos, el tubo de cartón, lo tenemos que incrustar dentro de ambos embudos y hacerle un poquito, bueno, un pequeño corte para introducir el smartphone. En este caso tiene el altavoz en la parte inferior, así que bueno, pues ahí vamos a ver cómo se escucha si realmente sube su volumen. Bueno, yo creo que sí, ha subido bastante y realmente no pierde nada de calidad. En el 7 vamos a ver cómo hacer un soporte para el smartphone cuando lo estamos cargando. Muchas veces no tenemos ninguna mesita ni ningún sitio para dejarlo, así que lo dejamos en el mismo suelo. Así que bueno, con una botella recortándola como vemos en la imagen, ¿no? Pues haciéndole un hueco en medio, luego una ventanita. Vamos a ver cómo podemos hacernos, lo dicho, un soporte para nuestro smartphone cuando está cargando. Es un poco rudimentario, pero es totalmente funcional. Con el 8 vamos a hacer una luz negra para poder, bueno, pues darle ese toque discoteca, pues para hacer un pequeño experimento casero. La hacemos 10 capas de celo o cinta adhesiva y rotulador permanente azul. Unos marcadores y vemos si realmente es todo lo luz negra que teóricamente es, ¿no? Pues sí, vemos que sí, que resalta mucho el fosforescente. Con el 9 vamos a hacer unos filtros simplemente con unas gafas de sol para darle un toque vintage o bueno, un toque de filtro a nuestras fotos, ya sea fotos con la cámara delantera como con la cámara trasera. También queda muy chulo para los selfies y esas redes sociales que siempre nos hacemos algunas fotillos. Ahí vemos sin filtro, con filtro, bueno, pues ha cambiado ahí un poquillo lo que es eso, el colorido, el efecto, ¿verdad? Está muy chulo. Con el 10 vamos a modificar nuestra funda o carcasa o protector del smartphone y con un cúter haremos un par de hendiduras justo del grosor de nuestro smartphone. Bueno, ¿con esto qué vamos a conseguir? Pues lo dicho, un soporte, porque ahí vamos a encajar nuestro smartphone y podremos pues reproducir nuestros vídeos, series o bueno, simplemente tenerlo ahí porque nos apetece. Y cuando queremos volver a usarlo como funda, pues nada, lo colocamos y es totalmente funcional como al principio. Vamos con el 11º y último truco, escondite secreto. A veces en el instituto o sitios similares queremos, bueno, pues que no nos robe las cosas. Y como el smartphone siempre va con nosotros, podemos usar el hueco entre la funda y el smartphone para poner pequeños objetos. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y compartir en las redes sociales. Nos vemos la semana que viene, compañeros. Chao, chao.